Hola a todos y a todas. Como veis, hoy os acompaña una cara diferente. No soy Desiderio, soy Laura Moreno, vocal de la asociación. Y bueno, quiero agradecer a Desiderio que aunque él está a los mandos de la grabación de este webinar, ha contado conmigo, ¿no?, para llevar la presentación de este webinar. Y antes de comenzar esta segunda entrega, quería mencionar que en el primer webinar que se grabó, Elena Miranda, la directora de EOI de Lucena, nos hablaba del aprendizaje basado en proyectos y cómo trabajan utilizando esta metodología en esa escuela, ¿no? Si no habéis visto este webinar, os lo recomendamos porque es muy interesante y no solo porque supone una forma diferente de trabajar, sino también por ver la gran variedad de enfoques que existen y metodológicos y que podemos implementar para intentar adaptarnos a la sociedad en la que estamos, ¿no? Y enfrentar todos estos crecientes obstáculos con los que las escuelas se están encontrando en la actualidad. No quiere decir que una metodología diferente vaya a resolvernos todos los problemas que se nos están presentando, pero bueno, si podemos contribuir a también mejorar la calidad, pues por eso recomendamos también que veáis este primer webinar. Y sin dilatarme mucho más, el webinar de hoy, esta segunda entrega, trata sobre un tema más práctico quizá, más concreto que esta primera edición y que está directamente relacionado con la docencia en el aula, en nuestro día a día. Así que para ello pues nos acompañan Marina Torres. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues Marina, bueno, y Mónica Redondo, que está por ahí también. Buenas, Laura, ¿qué tal? Hola. Bueno, ellas han titulado este webinar Rompiendo el hielo y calentando motores, que creo que dice ya mucho sobre qué va a ir este webinar. Y nos van a presentar una serie de estrategias efectivas para empezar las clases con energía y con creatividad. Las voy a presentar un poquito, brevemente, y comentar cómo surgió la idea, ¿no? Bueno, pues ambas, Marina y Mónica, son profesoras de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Marbella. Y la idea surgió un poco porque me consta que Marina utiliza estas actividades que son lúdicas, dinámicas, prácticas y efectivas en su día a día. ¿Es así, Marina? Sí, al menos lo intentamos. Ok. Y bueno, Mónica pues tiene una larguísima experiencia en el semipresencial y yo, de manera un poco egoísta quizás, pues tenía mucha curiosidad por saber cómo se implementan este tipo de actividades que introducimos al principio de la clase, teniendo tan poco tiempo en una clase presencial con grupos de semipresencial. Entonces, pues por eso era también contar con ella y que nos contara un poco su experiencia en el uso de estas actividades con este tipo de grupos de semipresencial. Son tan importantes que no se pueden sacrificar ni en el presencial ni en el semipresencial. Es verdad que tenemos menos tiempo, pero son muy beneficiosas y no podemos dejarlas de lado. Vale. Bueno, pues cuando queráis. Vale, podéis pues empezar. Vamos a ello. Muy bien. Vamos a romper el hielo. Exactamente, pues nada, vamos a empezar hablando un poquito, pues eso, lo que ha comentado Laura, ¿no? De cómo arrancamos nuestras clases, la importancia de empezar con buen pie, con mucha energía, porque todo eso nos va a reportar muchos beneficios durante esa clase en concreto y a lo largo del curso, ¿no? Así que, pues nada, Marina nos va a contar un poquito las partes, ¿no? de la presentación de hoy. Bueno, esta presentación queremos que sea básicamente práctica y que podamos sacar todas ideas que podamos aplicar en nuestro aula. Entonces hemos dividido la primera parte de la presentación, vamos a dar razones por las que creemos que son tan importantes estas actividades para romper el hielo y, como ha dicho Mónica antes, que incluso en el semipresencial no se pueden quedar fuera. Y después pues vamos a pasar a dar unas cuantas ideas que creemos que pueden ser muy efectivas. Y bueno, pues yo creo que ya, Mónica, podemos empezar ya directamente a explicar por qué hay que romper el hielo. Vamos a empezar explicando por qué son importantes y necesarias, pero lo que sí os adelantamos es que son ideas muy sencillas
que apenas necesitan preparación, ¿vale? Eso que vaya por delante. Para todos los públicos, sí. Exactamente, exactamente. Bueno, pues nada, como ha dicho Marina, tenemos varias razones, ¿no?, por las que tenemos que hacer hincapié y no pensar que vamos a malgastar ese tiempo que no tenemos haciendo este tipo de actividades, ¿vale? Entonces, bueno, la primera razón, ¿verdad, Marina? Sí, pues que estas actividades nos sirven como una transición entre que cruzan la puerta de la clase y empezamos a trabajar en el idioma que están estudiando, y ellos vienen pues con su vorágine de amigos, exámenes, casa, qué voy a hacer de comer mañana, que la lista de la compra, y entonces vienen pensando en todo eso. En lo último que vienen pensando es en la clase que van a tener. Entonces, pues no es factible llegar a clase y empezar con una actividad súper complicada y pasar de 0 a 100. Entonces, necesitamos un momento de transición, un momento de vamos a empezar a trabajar y bueno, pues así poquito a poco podemos ir después haciendo actividades más complejas. Y así podemos también llegar al momento de darle al botón de encendido. De encendido, exactamente, de que ya estamos listos para empezar. Para arrancar, exactamente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, ¿no?, que hemos entrado en nuestra clase, los alumnos, como decía Marina, todavía vienen ellos con su revuelo de sus historias y se sientan en las mesas y siguen hablando de esas historias, ¿no? Sí. Y si no tienes algo apetecible, algo enérgico y algo que les enganche, pues ellos van a seguir. Entonces te va a costar mucho, pues eso, el darle al encendido del botón y decir, vale, estoy en modo clase, estoy en modo inglés y como me interesa mucho lo que voy a hacer o lo que estoy a punto de hacer, pues ya me olvido de todo lo demás, porque lo principal es lo que tengo entre manos, ¿no? Entonces, de eso se trata lo de, bueno, estas actividades nos sirven para conectarlos y engancharlos a nuestra clase, ¿no? Así que eso sería una de las razones. Y luego tenemos la siguiente. Claro, porque aparte de conectarlos, aparte de engancharlos, también nos puede servir para repasar conceptos anteriores de vocabulario, de gramática, introducir una temática que vayamos a empezar. Entonces, si ya empezamos con este tipo de actividades, pues es que vamos a ver claramente que la clase va a fluir de una manera diferente a si no las hace. Entonces, esa es la diferencia enorme que tenemos con eso, sin romper el hielo. Nuestras clases, pues hay un abismo, ¿no? Cuando Sí. a todos nos ha pasado, me vuelvo a repetir, ¿no? Pues vamos mal de tiempo y venga, pues voy a ir al grano porque tienen que ver esto, esto y esto y el examen es dentro de una semana. Y si comparamos esas dos clases, en las clases en las que sí dedicamos ese tiempo, por mínimo que sea, la clase es totalmente distinta, ¿eh? De ahí la importancia de no saltárnoslas, ¿no? Y no saltarlas en ningún momento, no solamente lo hacemos al principio de curso, sino que lo seguimos haciendo durante el año también, ¿no? Sí, así sí, que... porque es verdad que este tipo de actividades de calentamiento, de romper el hielo, se tienen muy en cuenta los primeros días de clase, pues para crear esa dinámica de grupo, esa unión, pero es verdad que conforme el curso avanza, se van quedando un poco en el cajón y yo creo que es importante seguir haciéndolas porque no es lo mismo empezar la clase corrigiendo los deberes, ¿no? Que lo hemos hablado, Mónica, corregir los deberes. Llegamos y corregimos los deberes. O Horror. empezar con otro tipo de dinámica, que también les hace ellos sentirse un poco más cómodos también, creas el ambiente. Exacto, sí. Y que no solamente estas actividades son las típicas para conocerse, ¿no? Romper el hielo de, bueno, pues, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Sino, como veremos ahora con las ideas que traemos, ¿no? Se pueden hacer en cualquier momento del curso o de la clase, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a empezar comentando nuestra primera idea, que la hemos llamado Food for Thought. Y bueno, lo que se trata un poco es de arrancar, nada más empezar la clase, mostrarle imágenes, pero imágenes bien seleccionadas que generen mucho debate, que nadie se pueda quedar callado. Son imágenes
que generen, pues eso, dinamismo y un poquito de controversia también, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos traído algunos ejemplos, ¿no? Pues la típica foto donde tengan que a lo mejor comentar y comparar dos cosas. En este caso se ve la misma camiseta idéntica, pero con un precio superior, bastante superior por el tema de que tiene el simbolito de Nike. Bueno, pues esa foto, esa simple foto, pues probablemente genere debate, ¿eh? Pues mira, pues yo no estoy dispuesto a pagar ese dinero simplemente porque tenga una marca, o pues yo reconozco que a mí me pasa, o que yo tengo un primo que es totalmente adicto y que no se pone otra cosa nada más que sean cosas de marca, en fin. Entonces esto hace que, bueno, que se animen y que todo el mundo dé su opinión, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, sería este de aquí de, bueno, pues la típica foto relacionada con la tecnología, con las adicciones, ¿no? De las pantallas. Y bueno, ¿qué piensan, no? Evidentemente, pues te hace hablar, ¿no? Y con eso queremos recalcar la importancia de que en nuestra clase todo el mundo hable, todo el mundo se sienta cómodo, como menciona Marina, para, pues eso, para que todo fluya durante la sesión, ¿no? Entonces, bueno, estas fotos se pueden poner de forma más normal, a lo mejor unas fotos impresas en las mesas para que hablen en pareja, se pueden visionar, se pueden proyectar con el proyector o incluso, a lo mejor ya para un toque un poquito más dinámico, se pueden poner por las paredes del aula para forzar a los alumnos también que se levanten de esa silla, súper importante porque están los pobres 2 horas, incluso 2 horas y cuarto, sentados. Entonces, bueno, arrancamos la clase ya con energía y qué mejor forma que moverse por el aula. Venga, chicos, elegir una foto que os llame la atención. Y van en parejas o en pequeños grupos y entonces ya, pues todo es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo que podemos poner fotos, también está la opción de, ¿por qué no?, visionar un pequeño corto, ¿no? Una película corta. Eso sí, es importante que la duración sea corta, de 3-4 minutos, ¿vale? Pues lo mismo, que genere debate. En este caso, como teníamos la foto antes de la adicción a las pantallas, pues este corto es uno en concreto sobre la adicción que tiene una persona con el tema de las redes sociales. Entonces, bueno, pues visionarlo, lo podemos hacer para que lo vea todo el grupo al mismo tiempo o, ¿por qué no también hacer uso de los códigos QR que podemos poner por toda la clase para que el alumnado por diferentes grupos escanee y pueda ver un vídeo diferente? A lo mejor podemos seleccionar 2 o 3 dentro de la misma temática, pero que tengan diferentes puntos de vista y luego ya se puede hacer una puesta en común. Todo, de nuevo, para que genere el debate y la conversación entre ellos. Es nuestra primera idea. Sí, esta es nuestra primera idea. Muy interesante. Pues nada, pues vamos a pasar a la segunda. Sí, bueno, esta actividad la vengo haciendo hace ya algún tiempo y la verdad es que funciona bastante bien. Este año me ha sorprendido mucho, que me ha funcionado muy bien con los adolescentes, que no esperaba que pasara. Y bueno, pues me llama la atención por el hecho de que muchas veces las expresiones idiomáticas, los refranes, se quedan un poco en el cajón o se dan así un poco como de pasada, como que no se profundiza un poco en ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago muchas veces al comienzo de clase es que les muestro una imagen que represente una expresión idiomática. Esta en concreto es muy fácil, pero bueno, pues le doy un tiempo que ellos puedan pensar, que creen qué elementos hay en esa imagen y que puedan pensar cómo es la expresión. Hay diferentes maneras de enfocarlo, pues cuando ya han tenido tiempo para discutir un poco, para comentar qué creen cuál puede ser la expresión, pues les puedo mostrar la expresión en sí, como en este caso when pigs fly, y después ya pues podemos pasar a, Mónica, si me levanta, ay, gracias, les enseño el significado y también les muestro exactamente un ejemplo con esa expresión en un contexto concreto, ¿no? Pues aquí tenemos una conversación entre un padre y una hija, que si puede ir a la fiesta, y el padre le dice que cuando los cerdos vuelen. Entonces, bueno, pues ahí pueden ver la expresión de diferentes maneras.
Hemos puesto por aquí otro ejemplo. Sí, voy a ello. Aquí tenemos Sí, el segundo. gracias. Este es un poquito más complejo. Pues aquí, por ejemplo, como es un poquito más complejo, pues quizá yo empezaría mostrándoles lo que es el contexto, esa frase en contexto. Les enseñaría pues un ejemplo, otro diálogo, y después pues ya conforme ellos pues volvemos a lo mismo, ellos tienen que un poco inferir cuál es el significado que creen que significa, buscamos la correspondiente en el idioma, en español, por ejemplo, que ellos puedan tener esa referencia y poco a poco pues también ya, pues finalmente ya le enseñamos cuál es la expresión en sí. Entonces, bueno, pues después de esto, pues pueden surgir conversaciones acerca de la expresión. A veces les pido que creen su propio contexto para donde creen que ellos van a usar esa frase. Y bueno, para eso sí, no la pasen, Mónica. Está... Vale. voy ahí. Claro, que para eso queríamos comentar que Youglish es una página que está muy bien para ver eso, expresiones concretas en ejemplos reales y además también es una manera de que puedan practicar la pronunciación. Y bueno, pues esta actividad con expresiones idiomáticas, pues a veces yo la hago coincidir con temáticas que estamos viendo. Pues si estamos viendo trabajo, pues vamos a ver pues idioms o expresiones idiomáticas relacionadas con el trabajo. O a veces pues no están relacionadas con la temática que estamos viendo, pero son expresiones idiomáticas que son muy comunes y que a lo mejor les va a venir bien para después los orales y cosas así. Entonces, bueno, pues volviendo a Youglish, que es una página que es muy útil para pues, ver todas esas expresiones, porque te va mostrando ejemplos en fragmentos de películas, fragmentos de vídeos, entonces usadas en un contexto real. Me gusta además que Marina haga referencia a Youglish, porque es verdad que muchas veces nos centramos en nuestras clases en avanzar en el temario y en los contenidos, pero muchas veces cuánto necesita nuestro alumnado de herramientas que muchas veces conocemos el profesorado, pero no compartimos, pero no por nada, sino porque no caemos y de verdad lo bien que le viene y además que lo hacen ya parte de su rutina y ellos saben perfectamente, ostras, me voy a meter a ver si esta expresión existe, a ver si se dice, a ver exactamente cómo se pronuncia y el matiz que tiene, porque es verdad que muchas veces los pobres intentan usar ya lo sabemos, ¿no? Vocabulario y tal, que no cuadra exactamente y esta herramienta es oro para eso. Claro, porque lo ven en un diccionario fuera de contexto, aislado, entonces esto es otra cosa, es otro pasito más. Es verdad, bueno, y si no, cuando cogen el idioma y ya lo transforman, ¿no? Entonces les suena algo, ¿no? O sea, repican las campanas, digamos, pero los elementos a veces bailan. Sí. Exacto. Genial. Bueno, pues nada, vamos a pasar entonces a la siguiente idea que os traemos. Bueno, esto se trata ni más ni menos que de juegos de repaso de toda la vida, ¿vale? ¿Por qué no aprovechar los primeros minutos de clase pues para repasar, para consolidar conceptos, ya no solamente de la semana anterior, sino para mí más interesante pues irnos bastante más atrás para que el alumnado no pierda esos conocimientos adquiridos, ¿no? Entonces, estos juegos de repaso tienen varios elementos que además hacen que enganchen o que se activen un poquito más porque, bueno, lo primero que pueden trabajar en equipo y eso siempre ayuda. Después tienen ese elemento de competitividad, ¿no? De, ay, quiero hacerlo mejor que mi compañero, quiero que mi equipo gane y eso, quieras que no, los despierta un poquillo más. Y luego ya si le metemos un elemento como el límite de tiempo, pues entonces ya entran los nervios y entran ¿no? las cosquillitas para hacerlo lo mejor posible. Entonces, bueno, evidentemente hay muchos juegos de repaso que podemos utilizar al principio de la clase. Os hemos traído simplemente un ejemplo, ¿vale?
que se llama Name 5, ¿vale? Lo podemos bautizar como queramos, como si queremos poner Name 3 o lo que sea. Nombran 5 palabras relacionadas con una categoría en concreto. Y lo bueno de esta actividad es que es tan sencilla que tú la puedes adaptar a lo que te haga falta en ese momento. Si quieres enfatizar vocabulario, si quieres algo de gramática, incluso cosas de conectores, de pronunciación, lo puedes diseñar como te apetezca. ¿Vale? Entonces, bueno, como ejemplo, esta actividad en concreto la hice hace un par de semanas con mi alumnado de C1.1 y, bueno, pues se trataba simplemente de forzarles y machacarles que, por favor, que usen sinónimos y, además, siempre salen las mismas palabras. Hemos visto el tema de la temática de money y, bueno, pues por lo que sea, pues oye, nos quedamos en nuestra zona de confort de very rich y a lot of money. Y además muy útil, perdona, muy útil para la mediación que tanto nos ocupa. Sí, efectivamente. Hay que hacer mucho hincapié en ello. Con el tema de los sinónimos, que es verdad que es lo típico, que es verdad, es que yo lo sé, yo conozco estas palabras, pero no las activo, ¿no? Entonces, bueno, pues recurrentemente hacer este tipo de actividades pues les ayuda, al final terminan, ¿no? Pues quedándose, ¿no? Con la historia. Entonces, bueno, pues ejemplos, pues eso, very rich. Entonces, simplemente tú le activas aquí un temporizador de 30 segundos, yo le puse muy poquito tiempo, para que en 30 segundos escribieran el máximo de palabras que se le viniera a la mente de sinónimos de rico, ¿no? Entonces, dependiendo de la complejidad de la palabra, pues yo le he ido otorgando unos puntos, ¿vale? De forma que después ellos van contando a ver qué puntuación tiene cada uno. Pues yo qué sé, pues desde wealthy, ¿vale? Que sería el que te da un puntito, hasta, no sé, well off, ¿vale? Que te daría el máximo de puntos y entre medio, bueno, pues diferentes opciones, ¿no? Diferentes sinónimos. Entonces, bueno, pues lo vas revelando en la clase y que tiene así como un halo de misterio y van ellos apuntando sus puntos, ¿no? Y a ver cómo lo van haciendo, a ver si el compañero lo tiene mejor o peor. La verdad que es divertido, ¿vale? Entonces, esto sería una opción. Luego yo hice varias diapositivas. También me interesaba mucho el tema de los verbos que usan ellos con la palabra problem, porque habíamos dado precisamente un texto, ¿no? para aportar soluciones a los típicos problemas en las ciudades y tal y cual, y claro, siempre estamos con el mismo verbo, ¿no? Entonces, bueno, que está bien, podemos decir solve a problem, pero luego, bueno, pues las diferentes opciones, ¿no? Pues a lo mejor face o quizás tackle a problem, o address a problem, ya me va gustando cada vez más, y luego combat a problem. En fin, que es lo típico, además es interesante porque después vas viendo en las caras, ostras, es que esa la sabía, pero ¿por qué no se me ha ocurrido y tal? Y ya con esta tontería de la actividad, ya para la siguiente, a lo mejor no las 5, pero a lo mejor 2 o 3 sí que las tienen más, ¿sabes? Más en la memoria, ¿no? Así que sí, divertido. Pues esa sería un ejemplo de un juego de repaso que podemos hacer. Vale, pues vamos a pasar, ¿no, Marina, a la siguiente idea? Sí, que son palabras aleatorias. Que, bueno, pues esta actividad, en mi opinión, se puede hacer en cualquier nivel y la podemos hacer en cualquier momento del curso y bueno, pues la actividad en sí consiste en que tú les muestras 3 palabras aleatorias. Si eso, pues por ejemplo aquí tenemos candle, tenemos computer y tenemos beach, pues les pides que conecten esas palabras en un mismo contexto. ¿Cómo conectarías estas palabras? Pues les pides que escriban un pequeño párrafo, una frase, dependiendo del nivel, pues les vas a pedir que hagan una cosa u otra, o les vas a pedir que hablen, o les vas a pedir que escriban también. En niveles básicos, por ejemplo, pues ese soporte visual de tener la palabra y la imagen que lo representa, pues a lo mejor les puede ayudar si no conocen el significado de la palabra. En niveles más altos, pues simplemente con poner la palabra sería suficiente. Entonces, bueno, pues le das un poquito de tiempo, también un poco así como lo que ha dicho Mónica, ¿no? De darle la chispilla uy, que es un tiempo limitado y lo tengo que hacer ya y tengo que improvisar, porque esto es importante que lo practiquemos también, porque después llegan unos exámenes de certificación, ¿no? Y tienen que
que improvisar muchas veces porque a lo mejor no es el tema que mejor se han estudiado o se bloquean. Entonces, esa improvisación también hay que trabajarla un poco, ¿no? Y bueno, pues en un periodo corto de tiempo, pues tienen que crear una situación en la que obligatoriamente esos 3 elementos que tú le has dado tienen que estar. Entonces, pues bueno, pues la dificultad para el alumnado, ¿cuál es? La que tú quieras marcarle un poco, porque le puedes dar desde palabras totalmente aleatorias a mezclarlas con palabras aleatorias con palabras de vocabulario que han ido viendo a lo largo del curso. Y ahí vuelvo un poco a lo que has dicho antes, Mónica, de no solo lo que has dado la semana anterior, sino que a lo mejor en marzo les estás poniendo palabras en esta actividad que vieron en octubre. Entonces, de repente la vuelven a ver y es como, ostras, ¿y esta palabra qué significaba? Que yo me la sabía. Entonces, bueno, pues un poco el volver a lo que ya habían hecho con anterioridad. Entonces, pues las puedes mezclar con palabras del curso, también añadirle un plus de dificultad, decirle, pues bueno, pues tenéis que usar estas 3 palabras y aparte, pues la gramática que estáis viendo en ese momento, pues no sé, tenéis que usar una pasiva o tenéis que usar condicionales o el elemento que tú le quieras poner. O los conectores, o te quieres centrar en conectores en algún tipo de conector en concreto, pues se lo puede añadir a estas 3 palabras, ¿no? Y bueno, pues la preparación previa que tiene esta actividad, pues es un poco dependiendo de lo que quieras conseguir con ello, porque bueno, puedes desde llegar a clase y escribir 3 palabras en la pizarra y plantearlo, o puedes prepararlo un poco más y a lo mejor puedes llevar pues las palabras ya muy seleccionadas y puedes llevar las tarjetitas que se las da, pues como los puedes poner en pareja, los puedes poner individual o en pequeños grupos, les puedes repartir las tarjetitas y así ya tenerlo preparado. O también si quieres, pues la otra versión que tenemos por aquí. Vale. Vale, pues digitalmente presentarlo en la pantalla. En este caso, pues yo he usado Workboard, que ya sabéis que da diferentes opciones para una misma actividad. Pues aquí tenemos las cajitas, que por ejemplo, pues podríamos coger a 3 alumnos que te dijeran 3 números aleatorios y ellos mismos son los que eligen las palabras, las tienen en la pantalla y tú ya les das el tiempo limitado para que creen su pequeña historia o para que piensen lo que te van a contar después oralmente. Y después la otra opción que hemos planteado aquí es la de la ruleta, que también se gira la ruleta y pues le podemos... Exacto, y entonces ya pues lo giramos 3 veces o incluso si lo quieres complicar un poco más, 4 o si menos, pues 2 palabras. Entonces vamos eligiendo cuántas palabras necesitemos para la actividad. Así que bueno, pues ya os digo que es una manera que es como tú quieras plantearlo, dependiendo también un poco de lo que vayas buscando. Puede ser algo muy rápido en la pizarra o así de repente, o puede ser algo así un poco más, mucho más guiado. Y bueno, yo creo que sobre todo es que practican mucho la improvisación y la imaginación, que también es importante. Sí, y tendremos alumnos que digan, pero esto es una pérdida de tiempo, pero yo, ¿dónde está mi gramática? Pero de verdad, esa es tan necesaria lo que dice Marina, o sea, la creatividad y la imaginación hay que forzarla y hay que trabajarla todos los días. Evidentemente no vas a hablar en certificación de un elefante rosa que coja un helicóptero, pero sí el mismo sistema mental, o sea, te tienes que forzar a buscar conexiones para decir algo que tenga más o menos sentido, ¿no? Y es una actividad, yo también la he usado de forma oral, sobre todo, además con poca preparación. Lo sacaba a la pizarra, venga, 3 personas, y uno tiene que meter en su diálogo esta palabra. Y de verdad que es súper divertida
Sí. porque además cuanta menos preparación, más divertida es, y luego ellos, oye, te sorprende lo bien que lo hacen. De verdad, Sí. yo las veces que he estado, digo, yo no sé si se me hubiera ocurrido esta conexión que además tiene sentido, ¿no? O sea, que te sorprende, ¿no? Además es curioso porque si haces la actividad a lo mejor 1, 2 veces, 3 veces en el año, pues ves que la primera vez, pues muchas caras son de, ¿qué digo? Pero ¿qué hago yo con un elefante, fresas Claro. y no sé, y un ordenador, ¿no? Pero cuando la vuelves a hacer, ya ellos saben la dinámica y ya están más preparados, ya saben que tienen que inventar y saben que tienen que unirlo como sea y entonces cuando entran en la dinámica ya vas viendo el resultado que vamos buscando al final. Exacto, Sí. sí. Practice makes perfect. Exactly. Bueno, pues nada, gracias Marina. Nada, pues vamos a comentar un poquillo también. Hemos empezado la presentación hablando, bueno, la importancia que tiene esos primeros minutos de nuestras clases, el comienzo, ¿no? Que tiene que ser llamativo, que tiene que ser creativo, que tiene que despertar la curiosidad, pero igual de importante es cómo cerramos nuestra clase. ¿Vale? Entre medio del comienzo y el final pasan cosas, pero es verdad que los alumnos van a recordar muy bien cómo hemos arrancado y sobre todo cómo se van, ¿no? Que se llevan a su casa, ¿no? Qué sensación se llevan después de, bueno, pues después de una clase entera. Después de 2 horas y cuarto de monólogo, listening, de vocabulario, de mediaciones orales, de mediaciones escritas, de todo tipo, pues después de 2 horas y cuarto, ¿qué me llevo a casa? Exactamente. Y la verdad es que las actividades que hemos estado hablando son muy versátiles porque hemos hablado de usarlas al principio de clase, pero también se podrían usar perfectamente al final, porque tampoco hay que autoflagelarse si un día no te da tiempo, no lo has pensado o lo puedes usar al final perfectamente o como también una manera de romper un poco el ritmo y de darles un descanso de todo ese vocabulario, todos esos monólogos, todas esas mediaciones y cosas que hacemos en 2 horas y cuarto de clase. Pero sí que es verdad que la sensación que tienen al final de clase es qué me llevo, qué he aprendido, en qué he avanzado hoy y un muy buen ejemplo de eso son los exit tickets, que son los tickets de salida, que bueno, pues es una manera también de que nosotros como profe podamos evaluar de una manera rápida si están afianzando los conceptos, si van en la dirección correcta, estamos a tiempo de cambiar a lo mejor el rumbo que llevamos porque vemos que algo no lo están afianzando bien. Entonces, creo que esto es muy interesante para ellos, pero también para nosotros, porque para ellos son conscientes de una manera más clara de lo que han avanzado en esa clase o de lo que han sido capaces de hacer en esa clase y nosotros vamos viendo el progreso del alumno. Entonces tenemos aquí... Sí, perdona, Mónica. No, te iba a decir que es como este tipo de actividades para el alumnado sobre todo es como una prueba, una evidencia de he hecho o he producido un resultado final y la clase a la que he asistido, que estoy aquí durante 2 horas, me ha servido para llegar a esta conclusión o a este punto final, ¿no? Entonces, bueno, estos tickets de salida que mencionaba Marina, evidentemente son muy versátiles también, lo podemos usar para absolutamente todo, para algo de vocabulario, para que escriban un fragmento y que hagan un poquito de writing, para comprobar cositas de gramática, para ver cómo tienen los contenidos asimilados, etcétera. Pero bueno, os traemos un ejemplo especialmente centrado en la gramática, ¿no? Que para ello yo creo que son geniales porque detectan súper bien, además para nosotros es una joya, detectamos súper rápido si han comprendido los condicionales, por ejemplo, ¿no? Claro. Terminan la clase y han estado practicando ese punto gramatical, bueno, pues ahora vosotros sois los que vais a producir estas frases con las condicionales de diferente tipo
y de un plumazo y de un vistazo súper rápido vas a ver, ostras, pues están teniendo problemas con la tercera condicional, que, como no, sorpresa, sorpresa, les cuesta un poquito más, ¿no? Por ejemplo, o también este año, por ejemplo, en C1.1, que hemos visto las maravillosas inversiones, pues claro, me dio una información súper valiosa y muy rápida de, ostras, se les está olvidando los auxiliares, ¿no? Entonces, que es lo típico, ¿no? De las inversiones, pero es verdad que rápidamente dices tú, el 80% de mis alumnos no lo tiene claro, por lo tanto, yo no puedo seguir avanzando, lo tengo que seguir Tengo que machacando. machacar, claro. Entonces, y ellos se van a la casa como, ostras, he hecho mis 3 oraciones de inversiones, mejor o peor, porque tú ya le vas a dar el feedback la siguiente sesión, ¿no? Pero lo han hecho, ¿no? Lo han intentado, han puesto en marcha el cerebro para hacer ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces, sí, son muy, muy positivas. Y a mí me gustaría añadir que este tipo de actividades, que aquí las vemos súper bonitas, que tampoco son muy bonitas. No hace falta que sean así tan preparadas antes. Exactamente. Igual que antes hemos comentado que puede ser que algo que tú lleves preparado previamente o como decirles al final de clase, oye, estos últimos 5 minutos los vamos a dedicar a que escribáis un párrafo con lo que tú les pidas en ese momento, que tampoco tiene que ser, que no nos tiene que echar para atrás el hacer este tipo de actividades porque requieran una preparación previa. Para nada. Lo podemos hacer de viva voz, venga, un párrafo hablando de una experiencia de tu infancia y ya está, y están trabajando la temática de los pasados. Los pasados, ya está, claro. Sí, exactamente. Bueno, pues sí, hasta yo creo ahí, que ¿no? Estas son las propuestas que traíamos nosotras hoy. Que y nada, esperamos muchas gracias. Que hayan gustado. Me han encantado. Es que ahora mismo estoy como, tengo tantas ideas de cosas que se pueden hacer, que como que se despierta la creatividad, ¿no? Cuando ve ejemplos, que es verdad que hay veces que quizás nos complicamos mucho, le damos muchas vueltas a hacer una actividad y hay cosas que están sencillas, le puedes que además, jugo. Sí, y que son 5 minutitos al principio de clase que tampoco te va a robar tanto tiempo que después siempre estamos con que no me da tiempo, que no llego, que tengo que dar el temario, pero de verdad que marca una diferencia. Sí, y lo que tú decías, Laura, de la diferencia con los grupos semipresenciales, que evidentemente reciben menos tiempo de clase, es que si el alumnado se va a acordar de usar esos sinónimos y en vez de rich te van a decir affluent, pues de verdad somos felices, porque es que son, lo que dicen, son 2 minutos, 5 minutos, pero, jolín, es que al final consiguen, ¿no?, resultados. Entonces, sí, no podemos sacrificarlo. Y una pregunta que me ha surgido a mí, en el caso, yo por ejemplo tengo un grupo que la gente suele llegar tarde. Me entra una persona a los 5 minutos, otra a los 10 minutos, otra a los 15 minutos. Entonces, claro, cuando habéis dicho al principio eso de empezar la clase con corregir los deberes, he dicho, vale. Culpable, ¿no? Culpable. Yo, eso soy Pero yo. Laura, ¿por qué llegan tarde? ¿Por qué llegan tarde? Porque están corrigiendo deberes. Si le pones algo interesante, se van a apresurar para llegar a su tiempo. No. Llegan tarde, pues cada uno, pues no lo sé, por sus historias. Cada uno tiene su historia, ¿no? Hay gente que no puede llegar antes. Pero, claro, esos 15 minutos que tienes que esperar, o sea, mi pregunta sería, ¿hago ahí la actividad de introducir, ¿no?, la clase, ese tipo de actividades en ese momento, cuando a lo mejor no tengo ni la mitad de la clase, me espero y la hago al final? ¿Tiene sentido que lo haga? Claro, es que es complicado. Mi opinión es que no debes de esperar. Es más, vale. si te llegan 6 personas tarde, a lo mejor al día siguiente, cuando se corra la voz de, ostras, que bien lo hemos pasado, hemos hecho una competición tal, pues a lo mejor de las 6 personas te vienen 5 tarde o te vienen 4. Pero les tenemos que dar razones por las que se tienen que dar prisa. Es verdad que el que termina
trabajo a la hora que termina no tiene más narices. Claro, Pero, Claro. claro, si es algo no demasiado atractivo, pues dice, bueno, ya no pasa nada. Si llego un poquito más tarde, tampoco. ok. No sé, Sí, Marina. ya Me lo después me pasan las apunto. soluciones de los deberes y ya. Me Sí, lo claro, apunto, me lo apunto, me lo apunto. claro, claro. Vale, Sí, sí. y bueno, yo tenía 2 preguntas que me las habéis contestado. Una era el tiempo, ¿cuánto tiempo llevan estas actividades? Entiendo que depende también del grupo, si es más grande, si es más pequeño, porque también hay veces que este tipo de actividades quizás se os prolongan un poco porque dan pie a otras cosas o no. Bueno, es verdad que hay veces que, claro, si tú les pides que hagan cosas y que usen cosas, pues al final tienen las dudas. Entonces, Claro, es verdad que, ostras, pues yo pensaba que manejaba o que sabía lo que significaba esta palabra. Entonces, claro que a veces, pero bueno, yo no lo veo como una pérdida de tiempo, porque al final vale, claro. estás No, sí, sí. afianzando cosas que a lo mejor tú como profe pensabas que las tenían. Y en ese momento te das cuenta que no. Ya. Entonces, no lo considero una pérdida de tiempo. Yo te voy a dar mi visión desde los grupos semipresenciales, que, claro, si algo he aprendido es que esas 2 horas son sagradas, ¿no? Entonces yo tengo en mi lesson plan un bloque que se llama literalmente warm up y literalmente tengo 10 minutos de duración, como mucho 15. Y lo tengo ya fijo. Entonces, eso quiere decir que es verdad, se te van a ir 15 minutos porque, bueno, siempre después te animan y te dicen algo y tal y cual. Tú intentas cortar, pero hay días que es verdad, a lo mejor te relajas un poquito más. Pero por eso es súper importante que el resto de las actividades, cuando ya entramos a saco con lo verdaderamente potente de la clase, esté súper bien seleccionado. Eso lo Sí, aprendió yo, bueno, y sigo aprendiendo, pero que a base de pruebas de decir, joder, tío, esta actividad, ¿por qué la he metido? Si al final es un poco como no tiene muchas chichas, pues esa fuera, porque tú tienes que ir, que las 3 actividades que hagas en tus 2 horas tienen que ser súper que le contundentes. saquen el jugo, claro, que le saquen el provecho. Es más que lo que viene después esté bien seleccionado, Sí, ¿sabes? Claro, claro, es que ya hablamos de la estructura, de cómo planteas la clase en general. Si el planteamiento no está tampoco muy definido, pues claro, te comes el tiempo. sí. Claro, Se te va. es así, es Y, así. y otra cosa que Vale, me ha ayudado Laura es poner a cada actividad un tiempo, o sea, real. O sea, yo pongo, ya rozando la locura, ¿vale? Yo pongo de 16 a 16:45. Y entonces cuando yo miro el reloj, yo necesito ver, ostras, me he adelantado, me falta, lo veo muy rápido. Entonces lo miro, corto, adelanto, acelero, ¿sabes? Pero yo te digo, esto lo he ido como perfeccionando los últimos cursos, porque es lo que tú dices, si no lo llevas como muy claro y está como muy nebuloso, dices, ostras, hemos estado 2 horas y he hecho 2 cosas, o una, Y Sí, ya, sí, sí. claro. y Sí, ya se Sí, lía. ya entraríamos ya en otro tema que es sí. la estructura y la planificación de la clase, que eso da también para... Sí. Ese es un temazo. Sí. Sí, sí, sí. Y Sí. la otra pregunta que yo tenía era el cierre de la clase, pero me la habéis contestado también. O sea que, si es que Muchas está todo veces vamos pensado. de una actividad a otra, y entonces como yo de verdad que eso, me acuerdo que un año, el primero o el segundo curso que estuve aquí en esta escuela, que una alumna, me acuerdo que al final de curso estas cosas te marcan, porque me dijo, me voy súper contenta, he aprendido mucho, ¿no? Lo típico, pero en algunas clases me he dado cuenta que como que no cerramos, me voy como Ajá. la sensación de que no hay el broche, y Ya. ostras, eso dices tú, a ver Te qué se puede marcó, te hacer. marcó. Me marcó. ¿No? Pero al final te ayuda, ¿no? Porque dices, esto es verdad, Sí. ellos se tienen que ir con la sensación de, venga, ya ahora esta actividad es, ponemos en marcha todo lo que llevamos practicando estas 2 horas o No, es que esa llegamos a un acuerdo información que te dio esa alumna en ese momento es súper valiosa. Claro. súper, súper valiosa, sí. Me dio Sí. mucha pena Sí, y lloré. Pero está bien, sí, bueno, sí. pero de eso has aprendido bueno, pues a Mm. gestionar mejor ese tiempo.
Sí, Que no y es todas las verdad que clases vamos, cerramos bien, ¿eh? No todas las Claro. clases cerramos bien. hay días y días, A es ver, es normal, a que ver. somos humanos y no puede estar en la perfección las 24 horas del día y todas las clases. Eso Hay no. días que se te puede desmadrar la cosa porque es que... Sí, Sí, sí. y hay días que piensas que llevas una clase y todo muy bien Y controlado y no de repente funciona. esto no está, esto no. Y ¿Esto hay qué días hago, por favor? que tú llevas algo que a lo mejor tú no te sientes muy bien con lo que llevas porque dices, igual no, y después funciona. Sí, Es que, es cierto. entonces, A bueno, mí me pues... pasa eso más. Cuando digo, uy, al final, digo, madre mía, y después te pasas 3 horas y resulta que, pues, ni pena ni gloria. En Sí, fin, bueno, Sí, sí, ya. así es. sí. Bueno, pero es bueno tener este tipo de actividades de las que puedas tirar, sobre todo me parecen esenciales para el repaso. Es Sí, verdad, Sí. en todos los niveles, pero en Mm, los niveles altos también, que es tanto contenido de vocabulario y muchas veces es necesario que tengan claro, tienen ellos también que ser conscientes que hay cosas que simplemente son a lo mejor palabras, conceptos o no lo sé, tipo de verbos con los que tienen que estar familiarizados, pero que no tienen que usar los 25 verbos que hemos visto. Entonces, este tipo a lo mejor de actividades le hace focalizarse en que, vale, hemos visto, le hemos dado 5 ejemplos de 5 verbos o 5 ujú, sustantivos o 5 idioms, pero son los sí. 5 que a lo mejor aprenden y que van a exacto. reconocer y a lo mejor aprenden estos 5 en la próxima actividad pues se quedan con 3 y también les Y al ayuda. siguiente año otro, y en fin. Claro, sí. Sobre todo en todos los cursos, los presenciales también, pero en el semipresencial, que ya sabemos los contenidos, que son tan extensos y que los pobres se agobian muchísimo, yo siempre les digo, hacer vuestro top 5 y no os volváis locos, pero esos Sí. 5 a muerte, y esos 5 sí o sí los vais a mostrar y los vais a usar, pero tienen que seleccionar, claro. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. A mí me ha encantado, me voy con un montón de ideas. Una pena que sea ya 17 de mayo y no pueda poner ya muchas cosas en práctica hasta el año que Es viene. verdad. Pero Sí. no sé. Bueno, aquí se queda grabado, o sea que yo lo veré más Perfecto. veces. Porque me han gustado todas. Todas. Estupendo. Ponerlas todas Nosotros a la vez no vale. No, todas a la vez ¿No? no. Todas a la vez no. Bueno, Bueno, pues pues muchas muchas gracias, gracias a las Laura. dos. Muchas gracias a Y vosotras. no, a vosotras. Chao, Bueno, chicas, que vaya bien. nos vemos. Chao, Chao. hasta Hasta luego. luego. Chao.